Bienvenidos al podcast de Gotica de Fe. Soy Adriana María Betancourt y te invito a que juntos cultivemos nuestra fe para encontrar paz y fortalecer nuestra conexión con Dios. En cada episodio haremos reflexiones o traeremos invitados que aportarán sabiduría y experiencias que enriquecerán tu camino espiritual. Acompáñanos y permite que tu fe crezca, se alimente y sea la luz que guíe tus pasos cada día. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio. En el capítulo anterior descubrimos que la oración es un encuentro, no una obligación, no una fórmula, sino una experiencia viva con Dios. Hoy vamos a profundizar en este encuentro que tiene algunas fases, momentos, movimientos interiores. Así como en una amistad o en una relación de amor, no todo se da de una vez, sino que hay que ir paso a paso. La oración es un camino en el que hay que recorrer. Ansel Grun lo llama las fases del encuentro y cada una nos enseña algo esencial sobre cómo orar y cómo vivir nuestra relación con Dios. Nada sin orar y todo como fruto de la oración. Tomemos un momento para darle gracias al Señor que nos llama para encontrarnos con Él. Señor, hoy queremos presentarnos tal como somos. Enséñanos a reconocerte en el silencio, en tu palabra, en el rostro de los demás. Haz que cada momento de nuestra vida sea un espacio de encuentro contigo, hasta que podamos decir, como San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, para que nuestra vida entera sea reflejo de tu presencia. Amén. La primera fase es el encuentro conmigo mismo. Antes de encontrarme con Dios, necesito encontrarme conmigo. Y puede sonar extraño, pero es real. Muchos vivimos corriendo, distraídos, sin detenernos a escuchar lo que pasa dentro de nosotros. La oración comienza cuando me atrevo a entrar en mi interior. Los padres de la iglesia lo decían con fuerza. San Cipriano de Cartago, nacido en el año 200 después de Cristo, aconsejaba: cuando ores, recuerda que estás en presencia de Dios y presenta tu corazón con sencillez. Él también decía: ¿cómo puedes pretender que Dios te escucha si no te escuchas a ti mismo? Y Evagrio Póntico añadía: si quieres orar, primero hazte consciente de quién eres. El silencio y la respiración se convierten aquí en aliados. Cuando expiro, me doy cuenta de que abandono todas las máscaras y los papeles, todo lo que me altera de mi ser. Cuando inspiro, imagino que el Espíritu de Dios entra en mí y hace crecer mi verdadero núcleo, mi esencia no falseada, como sucede con un capullo aún intacto. Sentarme en quietud, respirar profundamente, sentir mi cuerpo, dejar que mi mente se calme. Todo eso es parte de la oración, porque no puedo escuchar a Dios si no escucho primero lo que hay en mí. Este primer paso es, en el fondo, un acto de sinceridad. Reconocer mis emociones, mis deseos, mis heridas, mi verdad. Orar no es disfrazarme de santo, sino presentarme tal como soy. En la segunda fase de la oración, Ansel Grun explica que orar es encontrarse realmente con Dios. Muchas veces creemos conocerlo, pero en realidad corremos el riesgo de proyectar en Él nuestros deseos, nostalgias o fantasías. Dios no es un simple amigo cercano, sino el Creador infinito y al mismo tiempo el Padre misericordioso que habita en lo más profundo de mi ser. Este encuentro es siempre un misterio. Dios es lejano y cercano, comprensible e incomprensible a la vez. Grun recuerda la experiencia de Job, quien había perdido todo: la familia, la salud, los bienes, y aunque no entendía el por qué, nunca dejó de buscar a Dios. Al final dice que pasó de conocer a Dios de oídas
a verlo con sus propios ojos. La oración nos invita a dejar atrás las imágenes que fabricamos de Dios para abrirnos a este misterio que nunca podemos definir por completo. Para Job no se trató de una visión física, sino de una revelación interior. Job descubre que Dios no es una idea aprendida, sino una presencia viva que transforma. Su oración se convierte en encuentro y ese encuentro lo lleva a una humildad profunda. Este momento marca el paso de una fe heredada a una fe vivida. Job no recibe todas las respuestas, pero recibe algo mayor, la certeza de que Dios está presente incluso en el misterio. Este paso transforma la oración. Ya no hablamos con una idea, sino con un tú vivo y personal que se nos revela en Jesucristo. En Él, el Dios invisible se vuelve visible y lo incomprensible se hace cercano. Entonces Grun, en sus dudas, asume las palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio de Juan. A Dios nadie lo ha visto nunca. Es el Hijo único, que es Dios y está al lado del Padre, quien lo ha revelado. Juan 1:18. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Así, el encuentro con Dios en la oración es aceptar la tensión entre las dudas y la fe y descubrir que en Cristo podemos reconocer al Dios verdadero que nos ama y nos salva. Consejitos prácticos. No temer llevar ante Dios lo más íntimo, incluso lo que consideremos oscuro o indigno. No se necesitan fórmulas complicadas, basta ser sincero. Recordar que la oración auténtica transforma, aunque no se note en el instante. Y sobre todo, confiar. Esta es una relación realmente viva con alguien que te ama. Tras el encuentro con Dios, la oración entra en una tercera fase, el diálogo vivo y personal con Él. Y no se trata de repetir una fórmula ni de hablar solos, sino de entrar en una relación en la que Dios responde y nosotros aprendemos a escuchar. Grun explica que muchas veces pensamos la oración como un monólogo, pero la esencia está en descubrir que es un intercambio de palabra y escucha. Dios no solo recibe nuestras peticiones, también nos habla al corazón. La dificultad está en reconocer su voz. No se escucha como un sonido exterior, sino como una inspiración interior, una luz que ilumina, una emoción del espíritu que orienta la vida. Este diálogo exige sinceridad total. Podemos presentarle nuestras dudas, alegrías, culpas, incluso hasta nuestra rebeldía, porque Dios no se escandaliza, porque busca una relación auténtica y no artificial. De hecho, abrirle el corazón con transparencia es ya dejar que su gracia nos transforme. El autor insiste en que este diálogo nos confronta con nosotros mismos. Al poner en palabras lo que vivimos ante Dios, descubrimos verdades de nuestra propia vida que quizás ignorábamos. Así la oración se vuelve también autoconocimiento iluminado por la mirada divina. La Biblia muestra este diálogo en muchos pasajes. Abraham discute con Dios por Sodoma. Moisés intercede por su pueblo. Los salmos ponen en los labios del orante tanto el grito de angustia como la acción de gracias. Jesús mismo en Getsemaní enseña que el diálogo con el Padre puede ser lucha, súplica y entrega confiada. En esta fase, el orante aprende a dejar de imponer su voluntad y a escuchar la voluntad de Dios. Poco a poco, la oración deja de ser un pedir que se cumpla lo nuestro para convertirse en un hágase tu voluntad. Esa transformación es el fruto de un verdadero diálogo. No cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Finalmente, Grun subraya que este diálogo no se agota en el momento de la oración. Lo que allí acontece marca la vida entera.
Lo escuchado en lo íntimo se traduce en decisiones, actitudes y gestos concretos. El diálogo con Dios se prolonga en la existencia diaria hasta que toda la vida se convierte en una conversación con Él. Y la cuarta fase, que es el encuentro transformador. Después del diálogo, la oración madura hasta llegar a una fase más profunda, que es el silencio. No se trata de un silencio vacío, sino de un silencio habitado por la presencia de Dios. Aquí las palabras ya no son necesarias porque el alma descansa en el encuentro. Ansel Grun explica que este silencio no es una evasión ni una pasividad, es una apertura total. En él aprendemos que Dios habla también sin palabras. Su voz se percibe en la calma interior, en la paz que se instala, en la certeza que supera nuestros razonamientos. Estar en silencio ante Él significa simplemente ser, dejar de hacer y de decir y permanecer bajo su mirada. Este silencio tiene un carácter sanador. Cuando dejamos que caigan nuestras justificaciones, miedos y distracciones, nos descubrimos sostenidos gratuitamente por Dios. Es como volver al centro más profundo del corazón, donde no hay máscaras ni defensas. Allí Dios toca lo más íntimo de nuestro ser. Grun advierte, sin embargo, que este silencio no siempre es fácil. Muchas veces cuando intentamos guardar silencio aparecen pensamientos dispersos, inquietudes o una sensación de vacío. Pero precisamente ahí comienza el aprendizaje. No se trata de reprimir esos pensamientos, sino de dejarlos pasar, hasta que poco a poco el alma se acostumbra a estar simplemente en presencia de Dios. El autor retoma ejemplos bíblicos. Elías en el Horeb reconoce a Dios no en el viento ni en el terremoto, sino en la brisa suave. Esta es la primera de Reyes 19:12. Y esta imagen expresa bien que Dios se revela en la discreción y que el silencio es un lugar privilegiado para percibirlo. En esta etapa, la oración se parece a la relación de dos personas que se aman y que ya no necesitan hablar para sentirse unidas. Es el silencio de la intimidad donde basta con estar juntos. Así ocurre con Dios. Cuanto más profunda es la relación, menos palabras hacen falta. En conclusión, esta última fase muestra que la oración culmina cuando dejamos de hablar y nos dejamos llenar por Dios. El silencio se convierte entonces en adoración pura, confianza radical y unión íntima donde el alma descansa en su Creador. El fruto último de la oración es la transformación. No puedo estar ante Dios y salir igual. Quizás los problemas sigan ahí, pero algo en mí ha cambiado. Tengo más paz, más fortaleza, más capacidad de amar. La oración auténtica me conduce a esa unión. Poco a poco, Cristo se va formando en mí y mis pensamientos, mis palabras y mis acciones se configuran con Él. Si miramos estas frases, descubriremos un camino concreto para vivir la oración. Primero, entrar en mí mismo, reconocer lo que hay en mi interior sin miedo ni máscaras. Segundo, abrirme a Dios, hablarle con sencillez y escuchar su voz. Tercero, permanecer en silencio, dejar que su presencia me envuelva. Y cuarto, dejarme transformar, salir renovado con un corazón más parecido al de Cristo. Podemos recorrer este camino cada vez que oramos. A veces nos quedamos más en una fase que en otra y no pasa nada. Lo importante es dejarnos conducir. La oración no es algo que yo fabrico, es un don que se despliega poco a poco. Entonces, con esto resumo estas 4 fases en donde Ansel Grun nos invita a ir un poco más adentro de la oración y
En el próximo capítulo estaremos viendo ya la parte final de este libro tan maravilloso que es la oración como encuentro. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Gotica de Fe. Esperamos contar contigo en el próximo episodio. Para ayudarnos a llegar a más personas y seguir creciendo juntos en la fe, te invitamos a compartir el podcast con tus amigos y familiares que puedan beneficiarse de nuestro contenido. Te animamos a calificarnos o escribir una reseña en tu plataforma de escucha favorita. Tus opiniones nos ayudan a mejorar y a llegar a una audiencia más amplia. Si tienes sugerencias de temas, comentarios o testimonios que desees compartir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o al correo electrónico info@goticadefe.com. Tu participación es fundamental para nosotros. Gracias por ser parte de la comunidad de Gotica de Fe.